Cuando, cuando Dios hizo la creación en la Biblia, dice que ocupó 6 días, ¿verdad? Hizo una cosa primero, luego otra, y luego otra, y luego otra. Y dice que el séptimo día descansó. De hecho, voy a leer toda esta parte que está en Génesis. Así empieza la Biblia. Todas las Biblias empiezan con lo mismo. El libro se llama Génesis. Génesis significa el principio, ¿verdad? Entonces, hay muchos principios, pero aquí está hablando el principio de la creación nuestra. Digo de la creación nuestra porque hubo otras creaciones antes de nosotros, como los ángeles, ¿verdad? Primero creó el mundo espiritual, luego después el mundo físico, ¿verdad? Pero aquí está hablando de cuando creó al hombre, cuando creó la tierra. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso está en todas las Biblias. Al principio es lo primero, como empieza la Biblia, dice, y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Entonces dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, sepárese las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y así fue. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y fue la mañana el segundo día. Entonces dijo Dios, júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos, y que aparezca lo seco, y así fue. Y llamó Dios a lo seco tierra, y al conjunto de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios, produzca tierra vegetales, hierbas que den semillas, árboles frutales que den fruto sobre la tierra, según su género, con su semilla en él, y así. Y produjo la tierra vegetales, hierbas que dan semillas según su género, y árboles que dan fruto con su semilla en él, según su género, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y fue la mañana el tercer día. Entonces dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sea para señales y para estaciones y para días y años, y sean por luminaciones en las expansiones de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y así fue. E hizo Dios los dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para dominio del día, y la lumbrera menor para dominio de la noche. Hizo también las estrellas. Dios las puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para dominar el día y la noche, para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y fue la mañana el cuarto día. Entonces dijo Dios, levántense las aguas de multitudes de seres vivientes, y vuelvan a las aves y vuelen las aves sobre la tierra, en la tierra a la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, de los cuales están llenas las aguas según su género, y toda ave según su género. Y vio Dios que era bueno. Y Dios les bendijo diciendo, sed fecundos, multiplicad, llenad las aguas de los mares, multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y fue la mañana el quinto día. Entonces Dios produzca la tierra seres vivientes según su género, ganado, reptiles y bestias de la tierra según su género, y así fue. E hizo Dios las bestias de la tierra según su género, y el ganado según su género, y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su género, y vio Dios que era bueno. Creación del hombre y la mujer. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerce dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó Dios pues al hombre a imagen de Dios suya, a imagen de Dios los crió, varón y hembra los crió. Y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, ejercer dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí, yo os he dado toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto que da semilla, esto servirá de alimento. Y toda bestia de la tierra, y todas las aves de los cielos, y todos los que se mueven sobre la tierra y que tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento. Y así fue. Y vio Dios que todo lo que había hecho, he aquí que era exceso en gran manera, y fue la tarde y fue la mañana el sexto día. Entonces Dios hizo todo en 6 días, y el séptimo descansó. Pero lo que me llama aquí la atención es que Dios tiene el poder para hacer las cosas en un instante. Dios pudo haber hecho toda la creación en un solo día, aunque la Biblia dice que, por ejemplo, no son días de 24 horas,
Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en la Biblia dice que 1000 años son como un día para Dios y un día son como 1000 años, ¿verdad? Entonces está hablando de periodos largos, ¿verdad? Muy, muy largos. No sabemos cuánto tiempo, si son 1000 años literales, ¿verdad? O no, pero eso es lo que da a entender la Biblia. Pero Dios pudo haber hecho todo de un solo, ¿verdad? Entonces resulta que Dios crea al hombre y lo pone para que domine. Pero después que el hombre peca, por consecuencias del pecado, porque el pecado tiene consecuencias siempre, todo el tiempo, siempre que uno peca uno va a perder algo, ¿verdad? Por ejemplo, Adán y Eva perdieron la luz, porque dice la Biblia que la vida del hombre era la luz, ahora es la sangre, pero va a volver a ser la luz, es decir, ellos no tenían sangre, sino que la sangre la obtuvieron después de que pecaron. Perdieron el paraíso, perdieron la comunión con Dios, perdieron la oportunidad de tener los hijos sin dolor, porque ahora los van a tener con dolor, perdieron la vida espiritual y la posibilidad de nunca morir, ¿verdad? Porque Dios los hizo con ese propósito. Entonces, cuando Dios ve que el hombre cae, le da una segunda oportunidad, pero va a empezar un proceso de restauración. Pero restaurar, yo me busqué en el diccionario qué significa. Significa reparar, significa renovar, volver a poner algo en el estado o estimación que tenía antes, ¿verdad? Entonces el propósito, Dios hizo a Adán y a Eva para que fueran eternos hasta cierto punto. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto de que si se mantenían sin pecar, ellos se iban a ser eternos. Pero como pecaron, murieron. Pero Dios les va a dar otra oportunidad porque Dios realmente quiere que la gente viva para siempre. Y ese va a ser el propósito de Dios, pero va a ser un proceso de restauración. A eso es a lo que me interesa el tema. Pero por ejemplo, aquí dice, por ejemplo, que Dios le dijo a Adán y a Eva, ustedes van a dominar sobre las bestias del mar, sobre las aves de los cielos. Es decir, que ellos eran como una especie de superhombres, ¿verdad? No tanto como Superman, porque es una fantasía muy... pero yo sí creo que, por ejemplo, podían soportar grandes temporadas de mucho tiempo debajo del agua para poder dominar sobre ballenas, sobre este tipo de seres, ¿no? Tenían ciertas cualidades, ciertas capacidades que nosotros no tenemos, ¿verdad? Pero que todo eso lo perdieron ellos, ¿verdad? Pero dice aquí que lo primero que, cuando Dios empezó a hacer la creación, dice, lo primero que hizo fue, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, dice que nosotros somos tierra también. Por eso cuando Adán y Eva pecan, dice, ustedes van a se van a morir y van a volver a la tierra porque de la tierra fueron formados. O sea, nosotros cuando nos morimos nos vamos a volver polvo, es lo que está diciendo, ¿verdad? Y nosotros somos tierra. Entonces vamos a poner como ejemplo que nosotros somos esa creación y que Dios, nosotros estamos caídos y eso es lo que sucedía con nosotros, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Nosotros, antes de tener a Dios en nuestro corazón, tenemos nuestra vida desordenada, toda puesta de cabeza, todo sin ningún orden y vacía. Porque todas las personas que no tienen a Dios en su corazón tienen un vacío en su corazón que solamente Dios lo llena. No lo llena ni la pareja, ni los padres, ni los hijos, ni las amistades, ni el trabajo, ni el dinero, ni el sexo, ni los placeres. Al contrario, cuando uno no cree en Dios o no tiene a Dios en su corazón, se crea un vacío y uno trata de llenarlo con drogas, con sexo, con vicios, con lo que sea. Y ese vacío se va haciendo más grande cada vez, porque ese vacío que está dentro de nosotros tiene una forma de Dios que solamente Dios la llena, ¿verdad? De tal manera que, por ejemplo, si nosotros tenemos una pérdida, digamos, no tuvimos papás, no tuvimos una esposa, no tuvimos un hijo, no tuvimos una familia, ese vacío Dios lo llena. Cuando nosotros creemos y depositamos la fe en Dios, Dios llena el vacío del padre que no tuve, de la familia que no tuve, pero el vacío de Dios no lo llena nadie, ¿verdad? Entonces nuestra vida está desordenada y vacía. ¿Y qué es lo que va a hacer Dios? Primeramente, cuando tú cuando tú le abres la puerta a Dios de tu corazón para que Él entre, tú le dices, entra a mi vida, entra a mi corazón, y tú empiezas a depositar la fe y la confianza en Él, Él va a hacer algo que se le llama restauración. Pero la restauración va a llegar hasta el punto final donde te van a eternizar el cuerpo, como lo tenía Adán y Eva, y mucho mejor que ese cuerpo. Porque cuando Cristo resucitó, Cristo tenía un cuerpo que atravesaba las paredes, sin necesidad literal, de atravesar una puerta. Jesús, cuando resucita, vence la gravedad.
porque dice que los discípulos lo vieron ascender. Jesús comía, pero ya no por hambre, comía por deleite. Jesús ya no tenía necesidad de dormir. Jesús podía estar en un lugar y con el puro pensamiento se trasladaba a otro lugar. Entonces ese cuerpo va a ser el que nos van a dar a nosotros, como Jesús después de resucitar, ¿verdad? Parece una fantasía, pero voy a leer otra historia que está aquí en la Biblia para hablar de esa restauración, que es la de un hombre que se llama Naamán. Pero dice que nuestra vida estaba desordenada y vacía. Entonces, ¿qué es lo primero que viene a hacer Dios cuando entra a nuestra vida? Es poner orden, ordenarnos, ver cuáles son las prioridades. Nos pone en las prioridades, nos ordena nuestros pasos, nuestros caminos, y dice, la tierra estaba sin orden y vacía y las tinieblas cubrían la superficie. Las tinieblas estaban dentro de nosotros, ¿verdad? Del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie del agua. Es decir, el Espíritu Santo, que es Dios, está fuera de nosotros. Pero cuando tú crees en Dios, ya no está fuera. Entra a tu vida y desde adentro Él te puede hablar aún audiblemente. Aún audiblemente. Digo porque yo he tenido esas experiencias. Dice, y dijo Dios, sea la luz, y hubo la luz. Entonces, ¿qué es lo primero que hace Dios? Cuando uno acepta a Cristo en su corazón, dice que vivimos en un reino de tinieblas y nos pasa a un reino de luz. Es algo que con estos ojos no lo vemos, pero con los ojos espirituales sí se ve, hace un traslado. Pasamos de las tinieblas a la luz y hace una separación, ¿verdad? Dice, y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Entonces, cuando Dios entra en nuestra vida, hace una separación de luz y tinieblas. Entonces, ahora ya entramos nosotros a un proceso de restauración donde nosotros ya estamos más conscientes de qué es la luz y qué es las tinieblas. Estamos conscientes que la luz, digamos, la palabra blanco puede ser santidad, pureza, limpieza, honestidad, paz, etcétera. Todo eso significa luz, ¿verdad? Significa verdad, significa paz, significa todo lo bueno, significa la luz. Las tinieblas significa todo lo malo, la mentira, el odio, el rencor, frustraciones, temores, angustias. Todo eso Dios lo va a ir quitando, va a ir separando una cosa de la otra y nos va a ir concientizando de qué es la luz y qué es las tinieblas. Y nos va a ir alumbrando poco a poco. Y vino Dios y Dios vio que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Entonces Dios va a separar dentro de nosotros lo que es bueno y lo que es malo. Y nosotros vamos a tener la conciencia de eso. Y vamos a tener la oportunidad de decidir esto sí y esto no. ¿Verdad? Dice, y vio Dios que la luz era buena y las tinieblas llamó noche y día. Pero bueno, el punto que voy es que Dios va a entrar en un proceso de restauración. Ya cuando crea al hombre, le dice al hombre, ustedes van a dominar sobre todo, ¿verdad? Pero resulta que nosotros ahora, por ejemplo, el hombre ya no domina sobre los animales. Yo he visto situaciones donde si pasara un ratoncito por aquí, todos nos subiríamos a la mesa. Un ratoncito. Las mujeres a una cucaracha, ¿verdad? Siendo que teníamos que dominar sobre los animales, le tenemos miedo a veces a un ratón o a una cucaracha. Muchos no, ¿verdad? Muchos sí se atreven a patearlo y a jugar con él, pero mucha gente le tiene miedo a los ratones y a las cucarachas. Entonces, perdimos muchas cosas, pero Dios va a restaurar, pero no de un solo, sino vamos a entrar a algo que se llama un proceso. Entonces la restauración es un proceso. Por ejemplo, una vez el Señor Jesús sanó a un ciego. Le dijo, ¿tú ves? Y él dijo, no. Entonces dice que Jesús agarró tierra, escupió, e hizo lodo, se la puso sobre los ojos y le dijo, ahora ves, y dice, veo a las personas que son como árboles, ¿verdad? Porque la Biblia dice que los árboles son como nosotros, pero luego hablamos de eso. Entonces dice que se movían. Entonces le dijo, ¿sabes qué? Jesús le dijo a este hombre, ve y lávate a tal estanque. Entonces el hombre fue y se lavó y ahora veía bien. Entonces le preguntaron a este hombre, ¿quién fue el que te sanó? Dijo, un tal Jesús, pero no sé quién es, porque pues no, como no veía. Entonces resulta que ya después lo reconoció y dijo, ese fue el que me sanó, ¿verdad? Pero al punto que voy yo es de que Jesús pudo haberlo sanado de un solo así. De hecho hay gente que Dios la ha podido sanar así, instantemente. Por eso voy a hablar ahorita de la lepra, que Dios puede sanar la lepra, ¿verdad? Así. Pero en este caso Dios hizo un proceso.
Igual en nuestras vidas es un proceso. Ahora voy a leer la historia que está en Segunda de Reyes, capítulo 5, que se llama Eliseo y Naamán. Dice, y Naamán, capitán del ejército del rey de Aram, es decir, Naamán era un capitán, una persona importante, una persona que tenía una jerarquía, un puesto, una posición, una postura, una economía, todo estable, todo bien, que era de maravilla, pero de repente le da una enfermedad que se llama lepra. En ese tiempo la enfermedad de la lepra era incurable. Es como decir ahora el SIDA, que dicen que no hay cura para el SIDA, ¿verdad? Aunque yo conozco gente que Dios la ha curado de SIDA así, ¿verdad? O sea, hay gente que Dios realmente la ha curado, igualmente con la lepra. En el tiempo de la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, no existía una cura para la lepra, y se decía que una persona que tenía lepra era una persona que estaba maldecida, ¿verdad? Porque pues, era una muerte segura. Dice, y Naamán, capitán del ejército del rey de Aram, era un gran hombre, o sea, un hombre prominente, un hombre conocido, un hombre popular, delante de su señor, y tenía en alta estima, o sea, todos lo reconocían, ¿verdad? Sabían quién era, lo identificaban, la gente lo veía y decía, ese es alcalde, ese es, por decirlo aquí, ¿no? Nosotros vemos a un alcalde de León, Guanajuato, para ponerlo más o menos como en contexto, ¿no? Porque por medio de él el Señor había dado toda la victoria a Aram. También el hombre era un gran guerrero valiente, pero leproso. Es decir, este hombre pudo haber tenido muchas medallas, como ahora en el ejército, que cada que hacen ciertos, ganan victorias, les ponen muchas medallas. Probablemente tenía mucho talento, muchas medallas, muchos trofeos de todas las guerras que había ganado, pero él tenía el problema de la lepra. O sea, todo eso no le valía, delante de Dios no le valía de nada la lepra, ¿verdad? Y había salido de los arameos dice, y también era un hombre guerrero valiente pero leproso, y había salido de los arameos en la banda, y había tomado cautiva a una muchacha muy joven de la tierra de Israel, es decir, en Israel era el pueblo de Dios, había tomado una cristiana, pero que era judía, pues en ese tiempo era una judía que creía en Dios, ¿verdad? En el Dios de la Biblia, dice, de la tierra de Israel, y ella estaba al servicio de la mujer de Naamán, o sea, era como una criada, y ella dijo a su señor, mi señor estuviera con el profeta que está en Samaria, él entonces lo curaría de la lepra, pero si la lepra es incurable, no hay una cura, ¿verdad? Y Naamán entró y habló a su señor diciendo, esto ha dicho la muchacha que es de la tierra de Israel, o sea, una cristiana diciendo, mira, Dios te puede sanar de tu enfermedad que es incurable, ¿verdad? Entonces el rey de Aram dijo, ve ahora y enviaré una carta al rey de Israel. Y él fue y llevó consigo 10 talentos de plata, 6,000 siclos de oro y 10,000 mudas de ropa, es decir, una fortuna. Mucho dinero, mucha ropa, joyas. También llevó al rey de Israel la carta que decía, y ahora cuando llegue a ti esta carta, he aquí, verás que te he enviado a mi siervo Naamán para que lo cures de la lepra. Y sucedió que cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestidos y dijo, ¿acaso soy yo Dios para dar muerte y para dar vida, para que me mande a decir que cure a un hombre de su lepra? Pero considerad ahora y ved cómo busca pleito conmigo. Y al oír Eliseo, el hombre de Dios, que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió aviso al rey diciendo, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Que venga él a mí ahora y sabrá que hay profeta en Israel, es decir, que una persona respaldada por Dios. Vino pues Naamán con su caballo y con su carro y a la entrada de la casa de Eliseo, y Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate en el Jordán 7 veces y tu carne se restaurará y quedará limpia. Pero Naamán se enojó y se iba diciendo, he aquí, yo pensé, seguramente él vendrá a mí, como era una persona rica, poderosa, dijo, no, pues soy importante, van a venir para mí y se van a presentar ante mí, ¿verdad? Pero el profeta ni le tomó importancia, o sea, sino que mandó un mensajero, ¿verdad? A que le diera el mensaje, ¿sabes qué? Haz esto y vas a quedar sano.
¿verdad? O sea, y eso como que le cayó mal a Naamán, como diciendo, pero qué chocante, o sea, pues si yo soy Naamán, no saben quién soy, pero Naamán se enojó y se iba diciendo, aquí yo pensé del Señor su Dios, moverá su mano sobre la parte afectada y curaré la lepra. No soy el Habana y el Farsín, ríos de Damasco mejor que todas las aguas de Israel. No pudiera yo lavarme en ellos y ser limpio, y toda la vuelta y dio la vuelta y se fue enfurecido. Pero sus siervos se acercaron y hablando le dijeron, Padre mío, si el profeta te hubiera dicho que hicieras alguna gran cosa, no habrías hecho cuanto más esto te dice, lávate y quédate limpio. Entonces él bajó y se sumergió 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del hombre de Dios, y su carne se volvió como carne de niño pequeño y quedó limpio. Es decir, el río Jordán era un río como con lodo, ¿verdad? Y él está comparando, o sea, pues yo tengo acá de este lado ríos de agua cristalina y que parecen paradisiacos, y tú me estás mandando acá y no vienes tú y me lo dices, sino que mandas al criado a darme el recado, y se enoja, ¿verdad? Pero total que él obedece, va y se mete, pues se mete la primera vez al agua y salió con lepra. Va y se mete la segunda vez y salió con lepra. La tercera, la cuarta, la quinta, la sexta y salió con lepra. Y cuando se mete a la séptima, sale y salió, dice que la carne era como de un niño recién nacido, ¿verdad? Igual es nosotros con Dios. Dios nos va a meter a un proceso. Y aunque Dios perdona nuestros pecados cuando nosotros creemos en Dios, ya no somos santos, 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 santos. La gente cuando ve a un cristiano, algunos ven al cristiano por primera vez y lo ponen como si fuera un santo. Y lo conocen después y se decepcionan porque ve que somos personas como ustedes, humanos, que lloramos, que sentimos, que tenemos problemas, que tenemos debilidades, que podemos caer, podemos tropezar, ¿verdad? Pero eso es porque Dios no hace todo en un instante, sino que hay un proceso. Primero Dios nos va a limpiar a nosotros, ¿verdad? Nos limpia y nos mete a ese proceso. Existen, aquí lo marcan 7 procesos, ¿verdad? La Biblia nos habla, por ejemplo, de ciertos bautismos. Antes de yo ser cristiano pensaba que solamente había un bautismo, el de agua, el que todos conocemos, ¿verdad? Que lo bautizan a uno y ya. Pero la Biblia habla, por ejemplo, del bautismo en agua, el bautismo del Espíritu Santo, el bautismo en fuego, que quiero mencionar estos 3 principalmente, que probablemente hay más. Pero cuando uno se bautiza en agua, según la Biblia, no es de niño, sino que es de adulto, porque el Señor Jesús se bautizó de adulto, y uno tiene que estar consciente de lo que uno está haciendo, porque dice que uno se identifica con la muerte y resurrección de Cristo. Dice que cuando uno se bautiza, lo sumergen uno en el agua, es como si espiritualmente uno muriera, como si estuviera diciendo, yo estoy muriendo, y cuando salgo del agua es como si estuviera resucitando. Y dice que es una administración a nuestra alma. Lo pongo en este ejemplo, y eso lo dice la Biblia. Cuando yo me bauticé como a los 21 años, o 20. Antes de bautizarme yo sentía que estaba sucio mi alma, no el cuerpo, mi alma. Sentía como si trajera una ropa blanca pero sucia, como con manchas, ¿verdad? Y cuando me bautizo y salgo siento como que esa carga, como si me hubieran limpiado mi alma, mi conciencia, porque eso dice la Biblia, que el bautismo es una administración a nuestra mente, a nuestra conciencia, ¿verdad? Entonces ese es un proceso. Pero todavía, aunque nosotros ya nos sentimos limpios, perdonados, aún así seguimos pecando, pero ya no practicamos el pecado. Practicar el pecado es continuamente estar consciente de lo que estoy haciendo, saber que está mal y seguir haciéndolo. Pero cuando Cristo entra a tu vida te da la capacidad, te da algo que se llama dominio propio, y tú puedes abstenerte, ¿verdad? Entonces ahora ya no practicas el pecado, pero sí podemos pecar, pero ya no voluntariamente, sino de otro tipo de pecados, porque mucha gente le llama pecado solamente a los pecados más visibles como como el sexo, como cosas visibles, ¿no?
Pero hay otro tipo de pecados, como la envidia, como los celos, como la amargura. Entonces puede haber un cristiano que todavía tenga amargura, que todavía tenga celos, ¿verdad? Aunque sea cristiano. Entonces Dios está tratando con esa persona a través de un proceso. O sea, si hay un perdón de pecados y la persona ya tiene su conciencia tranquila, pero todavía sigue fallándole a Dios, pero dice que nosotros no practicamos el pecado, pero que todos somos pecadores, ¿verdad? Es lo que la Biblia dice. Entonces nosotros seguimos con un cuerpo de pecado. Por ejemplo, se dice, por ejemplo, que el problema del hombre es los ojos, ¿no? Nosotros vemos una muchacha, una mujer, por decirlo, se nos va la mirada, ¿verdad? O es el dinero, o son tres cosas: la fama, la lana y la dama, que es con lo que el hombre puede caer. La mujer no cae por los ojos, la mujer puede caer por el oído. A la mujer le hablan bonito, a Adán y Eva le hablaron al oído y ella cayó. Al hombre cae por la vista, por lo que ve. Es por lo que cae el hombre. Pero Dios, nosotros seguimos todavía con este cuerpo, pero estamos en un proceso de restauración. Pero al final Dios, después del proceso, nos va a dejar como Naamán, con una carne como de niño. Eso es cuando nos van a transformar un cuerpo, nos van a dar un cuerpo que va a ser inmortal y va a ser como mejor que el de Adán, ¿verdad? Pero a ver, está un tercer bautismo que menciona la Biblia, que es un bautismo en fuego. El bautismo en fuego es un bautismo de prueba, un bautismo donde todos vamos a ser probados sí o sí, ¿verdad? Pero todos en la vida, todo lo que Dios hace, todo lo prueba. Probó a los ángeles, probó al Señor Jesucristo, probó al pueblo de Israel, probó a Adán, probó al diablo, nos va a probar a nosotros. Pero ese es parte del proceso, para ir avanzando, para ir creciendo, para ir madurando, para irnos limpiando. Entonces cada bautismo es como si nos sumergieran a nosotros una vez, como Naamán, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Y la última sumergida va a ser cuando nos transformen el cuerpo, que nos va a quedar el cuerpo, como dice aquí, como de niño. Se me perdió la cita, pero que dice que Naamán restaurará y quedará limpio. Dice, entonces él bajó y se sumergió 7 veces al Jordán, conforme a la palabra del hombre de Dios, y su carne se volvió como de carne de niño pequeña y quedó limpio. Entonces, está hablando de la carne física y de la carne espiritual, porque nosotros tenemos 2 tipos de carne, ¿no? Tenemos la carne que es esta, y tenemos la carne que es que no es la física. Sí, pero que también es carne, pero que le llamamos, por ejemplo, la pasión de la carne son los deseos, una gente carnal, o una pasión carnal son los placeres de la carne, el sexo, los vicios, todo eso le agrada a la carne, pero no estamos hablando solo de esta carne, sino que es una carne, digamos, lo espiritual, por así decirlo, ¿verdad? Pero iba a decir algo más de la lepra. Dios podía curar a Naamán en un instante, pero utilizó un proceso, ¿verdad? Pero voy a leer número 5, capítulo 5, porque en el pueblo de Israel había ciertas costumbres. Y una de las costumbres es cuando un leproso, digamos, en la ciudad había gente normal, entre comillas. Números 5. Y se enfermaba de lepra. ¿Y qué cree que hacía con esa gente que se enfermaba de lepra? La lepra es figura del pecado, es una forma como dijéramos. Números capítulo 5. Voy a leer 2 y 4, dice: manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todos los leprosos. O sea, los mandaban a que lo voy a poner en un sentido figurado, los mandaban a un centro de rehabilitación. ¿Números qué? Números capítulo 5, del 2 al 4. Dice: bueno, y habló el Señor a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todos los leprosos, a todos los que
padecen de flujo, y a todo el que es inmundo por causa de un muerto, echaréis tanto a hombres como a mujeres, les echaréis fuera del campamento para que no contaminen su campamento donde yo habito en medio de ellos. Es decir, ¿qué hacían con los leprosos? Los mandaban a un lugar, digamos a un centro a un anexo, por así decirlo, ¿verdad? Los separaban. Porque el pecado, porque la lepra es figura del pecado en nosotros. ¿Qué es lepra? Es una enfermedad que es como una mancha blanca, pero que esa va calcomiendo la carne y te la come. Pero primero se hace como una llaga y luego después se pinta toda de blanco. Ahora ya hay cura para eso, antes no había cura. ¿Sí existe todavía? Sí, pero como ya hay cura, entonces es como unas enfermedades antes que no había cura, como la viruela y cosas así, pero que ya hay cura, ¿verdad? Como antes del COVID que no había cura, pero ahora ya hay cura. Entonces era igual con la lepra. ¿Qué genera la lepra? ¿Cómo se llama cuando la muerte de la carne? Necropsia, ¿verdad? Que la carne se va muriendo, se te va pudriendo, te vas pudriendo. ¿Qué genera pero que hace que te salga? Bacterias, o sea, según aquí la Biblia, dice que es como un hongo, es un hongo que come la carne, pero primero da en las casas, y de las casas se pasa a los trastes, o sea, es una mancha que empieza en las casas, y luego después de las casas se pasa a los trastes, y de las trastes se pasa a las personas, ¿verdad? Y que esa te va calcomiendo, te vas pudriendo en vida, en pocas palabras. Es cuando una gente está mucho tiempo acostada que le salen llagas y se va pudriendo. Entonces Nabán tenía fama, reputación, y tal vez la lepra la podía esconder. Se ponía un saco, se ponía un abrigo y se podía esconder la lepra. Estamos hablando que la lepra es figura del pecado, ¿no? O sea, cuando digo lepra, ahora pensemos en la palabra pecado. Y tal vez la podía esconder, se ponía un saco, pero hay algo que no se puede esconder. ¿Qué era lo que delataba a Naamán si estaba junto a una persona? No. Si viene una persona, digamos, estamos nosotros aquí, y viene una persona que viene bien borracha, la lepra huele mal, a carne podrida. Entonces, físicamente, la persona puede parecer normal. Hablo espiritualmente, ¿no? Una persona, con todos nosotros, podríamos decirlo, antes de que Cristo entre en nuestro corazón tenemos lepra, pero es una lepra espiritual, que nos está comiendo la carne. Porque la lepra da en la carne. La carne, pero estoy hablando de una carne espiritual donde están los placeres, donde están los deseos de la carne, donde están los deseos de los vicios. Todo eso se le llama lepra, en un sentido espiritual, estoy hablando. Y no hay cura. La única cura la tiene Dios, la cura del pecado. Y Dios lo que quiere es curarnos de esa lepra que se llama pecado, ¿verdad? Entonces Dios podía sanar a este hombre de la lepra inmediatamente y utilizó 7 días. Pero en el pueblo de Israel mandaban que a los que tenían lepra los encerraran en un centro de rehabilitación o un anexo por allá lejos, ¿verdad? Porque podían contaminar, porque esa es una enfermedad que contamina, ¿verdad? O sea, uno podía contagiar a los otros, por eso los rechazaban. La gente los tenía como olvidados, como abandonados, como que no por allá. Exactamente, así, exactamente esa es la idea, ¿verdad? Y esa era la ley que tenían ellos. Entonces, el Señor Jesucristo aparece en el Nuevo Testamento y también sana a otros leprosos. Dice que el Señor Jesucristo, había un leproso y el leproso había oído que Jesús sanaba a gente. Bueno, primero sana a 10 leprosos, el Señor Jesús, dice que venían 10. Y que ellos le rogaron, sánanos. Entonces él dijo, vayan y preséntense al sacerdote, ¿verdad? Y dice que en el camino se limpiaron de la lepra y fueron sanos por la palabra que Jesús les dio, que es figura del pecado la lepra. Entonces dice que solo uno de ellos regresó a darle gracias al Señor Jesús. Resulta que todos los demás eran judíos. El único que regresó a dar gracias era un gentil, es decir, uno que no era judío. Ese gentil nos representa a nosotros, que nosotros cuando Dios nos sanó de nuestro pecado,
Cuando Dios sanó nuestra enfermedad, somos los únicos que regresamos a darle gracias a Dios. Pero luego había otro que le dijo al Señor Jesús, sáname. Y el Señor Jesús lo tocó y al instante sanó. Pero antes, si usted tocaba, estaba prohibido tocar a un leproso, porque tú te podías... Exactamente, te podías enfermar tú y morirte tú. O sea, era como una condena de muerte. O sea, ¿sabías que si es como decir, una persona tiene SIDA, te metes con una persona, tienes relaciones con una persona que tiene SIDA, pero no hay protección, te va a pasar y sabes que tarde que temprano vas a morir de eso. Pues eso más o menos era parecido con la lepra, ¿no? Sin embargo, sí hay cura y hay testimonios de gente que Dios ha curado así. Pero aquí lo importante es de que el Señor Jesús, en vez de él llenarse de lepra, sanó al otro, ¿verdad? Sino que Dios nos sana a nosotros. Cuando tú te acercas a Dios, Dios te va a sanar a ti de esa lepra, en vez de que tú lo contamines a él. Ahora, Moisés, fíjese, Moisés le dijo Dios una vez, ¿sabes qué, Moisés? Haz una cosa, vamos a hacer un experimento, una prueba contigo. Vamos a suponer que usted se llama Moisés, ¿verdad? El de los 10 mandamientos. Y le dijo, a ver, enséñame tus manos. A ver, enséñame sus manos así. Ahora, nomás la mano derecha. Y dice, pongan su mano derecha en el seno izquierdo, así por decirlo, donde está el corazón, ¿va? Sí. Si la pueden meter, no importa. Pero el chiste es que es donde está el corazón. Dice, ahora sácala. Y vio que estaba llena de lepra blanca, llena de pecado. Pero el corazón significa las intenciones y la mano significa las obras, los hechos. Entonces lo que Dios le está diciendo al hombre, a Moisés, a ti y a mí, la lepra es blanca, que es figura, lo blanco dijimos que es figura de pureza, limpieza, santidad, algo bueno, algo limpio, algo paz, todo eso significa lo blanco, pero la lepra es blanca. Pero eso nos está hablando de una falsa santidad. La lepra, el pecado es una falsa santidad. Por decirlo, los hechos salen del corazón. Lo que tú tienes en el corazón es lo que tú vas a hacer. Si tú tienes en el corazón hacer tal cosa, lo vas a hacer tarde que temprano, ¿verdad? Entonces hay gente que hace cosas que parece que son buenas, pero las intenciones son malas. Los hechos son estas, las intenciones son estas. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer, para poner un ejemplo, en las redes sociales en este tiempo se utiliza mucho gente que ayuda a la gente pobre, sobre todo en YouTube, en Facebook, ¿no? Ven a una gente pobre y le ayudan y le dan dinero y le llenan el carrito, pero todo lo hacen para que le den likes. Todo lo hacen para que la plataforma les pague dinero. O sea, lo hacen con un interés. Aparentemente están haciendo algo santo, algo bueno, algo muy bonito, pero va el interés. Pero ¿cuál es la intención? Entonces parece algo santo, pero no es santo, es pecado. Porque no lo están haciendo sin interés. Cuando uno lo hace sin interés de recibir nada a cambio, dice la palabra de Dios, cuando tú haces algo con tu mano derecha, que no lo sepa la mano izquierda. Procura ayudar al que no te puede regresar el favor. Si vas a ayudar solamente a tu amigo, al rico que te puede ayudar, al que te puede regresar el favor, dice, estás mal. Y ya recibiste tu paga. Dice, ve y ayuda al que no te puede recibir el favor, porque Dios te lo va a pagar a ti. Entonces Dios está viendo la intención. Entonces Dios le dijo, otra vez, haz el mismo experimento. Pon tu mano blanca, métela en su pecho, y sácala, y se la mostró a Dios, y ya era de carne y hueso. Entonces, cuando Dios sana nuestro corazón, nuestras obras ya son verdaderamente santas, pero son humanas. Porque la mano es bueno, sí. Sí, gracias. Muchas gracias. Ay, muchas gracias. Me hacía falta. Entonces, ahí Dios nos muestra que la lepra tiene una forma de santidad. Entonces hay gente que parece que es santa, pero su corazón no lo es. Y le cuenta como pecado. Y aparentemente esta gente que es santa, que hace muchas cosas buenas,
realmente está en pecado. Y el único que te puede sanar de la lepra es Dios, nada más. Entonces, por ejemplo, después Moisés, dice que Moisés se casó con una persona que no era judía y que todos murmuraron contra él, se enojaron contra Moisés. Y dice que su hermana Miriam, tenía una hermana que se llamaba Miriam, que murmuró contra Moisés, dijo, ay, ¿a poco solamente Dios puede hablar a través de Moisés? También puede hablar a través de mí, obrar a través de mí. Es decir, ella estaba hablando en contra de las autoridades. Entonces, por así decirlo, ¿verdad? Nosotros tenemos autoridades a nosotros, encima de nosotros. Por ejemplo, yo en la fábrica tengo mi encargado, mi supervisor, mi manager, como le queramos decir, el jefe de planta, el patrón, etcétera, ¿verdad? Y aquí también, en cualquier parte hay una jerarquía. En la casa están nuestros papás, que son nuestra autoridad. Cuando nos subimos a un camión, el chofer es la autoridad, etcétera, ¿verdad? También hay policías, etcétera. Pero cuando nosotros le faltamos al respeto a estas personas y creemos que nosotros podemos lo que ellos, pero dice la Biblia que no hay autoridad que no ha sido puesta por Dios. Todo Dios lo ha puesto bajo un orden para que podamos funcionar. Si en un país no hubiera policía, no hubiera tránsito, no hubiera gobierno, sería una desgobernabilidad, que cada quien podría hacer lo que quiera, matar, violar, y no habría problema. La sociedad estuviera destruida. Entonces Dios por eso estableció las jerarquías, ¿verdad? Y Miriam murmuró y dice que le dio lepra y que la echaron 7 días al centro de rehabilitación, por así decirlo, ¿no? La excomulgaron, la hicieron a un lado para que aprendiera. Pero dijimos que la lepra es figura del pecado, ¿verdad? Que a veces pudiera no verse, pudiéramos tener apariencia de santidad, de blancura, pero que solamente Dios la cura. Pero a Naamán, esa lepra le fue sanada en 7 tiempos. Igualmente nosotros va a ser en 7 tiempos, porque aunque nosotros ya estemos bautizados por el Espíritu Santo, aunque nosotros ya estemos bautizados en agua, aunque estemos bautizados en fuego, que me faltó hablar de ese tema, todavía tenemos pecado. Dijimos que para volver a lo del bautismo en fuego, el pueblo de Israel estaba de esclavo en Egipto. Dice que es figura de nosotros. Cuando estamos de esclavos en el mundo, esclavos al pecado, hacemos la voluntad del faraón. El faraón es el diablo. Trabajamos para él, robamos, mentimos, violamos, asaltamos, matamos, hacemos de todo lo que al diablo le gusta, ¿no? Pero Dios va a hacer una liberación y pasan se abren las aguas, pasan ellos. Ese es el primer bautismo, cuando pasan por las aguas. Entonces dice que el faraón ya se quedó atrás, el diablo se queda atrás, ya no hay diablo allá. Perdón, ya no hay diablo de este lado, ya se quedó de aquel lado. Pero luego entran al desierto. El desierto es figura de la prueba, ¿verdad? En el desierto nosotros vamos a ser probados. Va a haber, por ejemplo, ellos en el desierto no había fábricas para trabajar, tenían que depender totalmente de Dios, no había... una vez comenté eso, ¿no? El pueblo de Israel, cuando estaba en el desierto, como no había fábricas para trabajar, la ropa les crecía juntamente a ellos, los zapatos les crecían. O sea, era un milagro que duraron 40 años, que la ropa nunca se les desgastó, nunca se les rompió, nunca les hizo falta y crecía juntamente con ellos. Y ese milagro se produjo igual con el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Cuando el Señor Jesús aparece en la Biblia, dice que la ropa crecía juntamente con Él. O sea, es un milagro que sucedió. Y ellos tenían que depender totalmente de Dios para la comida, para todo. Pero en el desierto, pues hay calor, en la noche hay mucho frío. Pero Dios les iba a dar dentro del desierto a nosotros también, igual que a ellos, en el... Sí, si en el día hace mucha calor, Dios les puso a ellos una nube, pero que solamente los cubría a ellos. Y en la noche, como hace mucho frío, les ponía una columna de fuego para que les calentara. O sea, Dios estaba al pendiente de ellos. En medio de la prueba, Dios va a estar al pendiente de nosotros. Pero esa prueba tiene ciertos propósitos. De que nosotros pasemos de una etapa de madurez de niños a gente madura. Porque podemos ser niños espirituales o podemos ser espirituales pero ya maduros.
Y Dios lo que quiere a través de la prueba es madurarnos, ¿verdad? Pero todavía seguimos con el pecado. Entonces, el pecado solamente se va a terminar dentro de nosotros cuando Dios nos transforme ese cuerpo, en ese cuerpo que dice aquí que era como de niño recién nacido, que su piel era como de niño, sobre todo nosotros ya cuando nos vamos haciendo viejos, pues ya tenemos los poros abiertos, ya nos sale un granito, ya nos salen las arrugas, pero un niño tiene su piel flexible, ¿verdad? Entonces, cuando Dios transforme nuestro cuerpo, porque esa promesa Dios nos las está dando a nosotros, ¿verdad? Que va a restaurar todas las cosas. Voy a leer esta cita que está aquí. Hechos 3:21. Y tal vez con eso termino. Dice, y que en el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Es decir, que Dios está prometiendo que va a restaurar todas las cosas, aún va a restaurar este mundo que está caído. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto, dice que había un árbol de la vida, había un árbol de la ciencia del bien y del mal. Es decir, era otra economía, otra ecología, otra forma de vida. ¿Sí existe el jardín del Edén? Sí. No sabemos, pero por ejemplo dice la Biblia, es que lo que pasa es que hay un jardín que supuestamente está aquí en la tierra, pero que cuando ellos pecaron los echaron de la tierra. Y dice Dios que eso de los echaron me suena que ellos no se querían ir, que estaban muy a gusto ahí, sino que los echaron, que los sacaron a patadas, ¿no? Por decirlo, les dieron una patada. Y dice que Dios puso un ángel que con una espada que daba vueltas para que la gente no entrara, o sea, para cuidarlo y protegerlo. Pero luego cuando vamos al Nuevo Testamento, el Señor Jesús dice que cuando está Jesús en la cruz, dice que morían 2 ladrones, y uno de ellos le dijo, Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Y el Señor Jesús le dio esta promesa. Le dijo, yo te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Claro, no su cuerpo se fue a la tumba. Estaba hablando a su alma, a su espíritu, ¿verdad? Entonces quiere decir que hay un paraíso terrenal y uno en el cielo. También habla del rico y Lázaro, que el rico... dice que había un hombre rico que todos los bienes los tuvo en este tiempo y un hombre Lázaro que era pobre y que comía de las migajas que caían de la mesa del rico, y que cuando el rico se muere se va a un lugar de tormento, y que cuando Lázaro se muere se va al seno de Abraham, es decir, como un paraíso, ¿verdad? Existe un lugar que se llama, por así decirlo, el paraíso, pero que es para las almas, y uno que es para los cuerpos, y uno que es para los espíritus, ¿verdad? Sin embargo, había un huerto aquí en la tierra que se llamaba el huerto del Edén, que era un paraíso, pero ese huerto Dios lo va a volver a rehacer otra vez. Ahora, Dios trabaja por tiempos. Si vemos al principio, esto ya no es parte del tema, pero todo por el mismo precio, ¿eh? Lo vamos a dar. Mire, Dios dice que hizo todo en 7 días, digamos 7,000 años, si los tomamos por miles. De Adán para acá, si nosotros sacamos cuentas, números y con datos y con información, resulta que desde Adán hasta nuestros días van 5,000 años. No, 6,000 años, perdón. Lleva 6,000 años en el calendario de Dios. En el calendario nuestro vamos en el año, ¿qué? 2024. Pero dice que el calendario de nosotros cuenta de Jesús para acá. En cambio, el calendario del pueblo de Israel no cuenta desde el nacimiento de Jesús para acá. Ellos cuentan desde que salieron de Egipto, o sea, muchos años antes para acá. Tienen un calendario diferente. Pero aparte de eso, desde Adán hasta aquí, hasta el día de hoy, llevamos 6,000 años. Y faltan 1,000 años para que se cumplan 7,000 años. Entonces dice que el séptimo día Dios descansó. Entonces Dios trabaja por periodos de tiempo. La Biblia habla que después que Dios dividió la historia de la humanidad en tiempos. Un tiempo dentro del huerto que se le llama el tiempo de la inocencia. Luego Adán peca, sale del huerto y es el tiempo de la conciencia.
Y ahí vivían todavía muchos años. Adán vivió 900 y cacho, Matusalén vivió 900 y cacho, los hijos de Noé vivieron muchos años. Pero después viene Noé, y después de Noé viene el diluvio, y dice Dios que se enojó contra ellos porque pecaron, y dice, ahora les voy a rebajar el año, los años de vida. Ahora ya nomás van a durar 80 años, por así decirlo. Entonces se inaugura otro tiempo, otro periodo de tiempo. Total que hay 7 tiempos diferentes en la Biblia, y cada uno con un trato de Dios diferente hacia la humanidad. Dios trató diferente con el hombre en el huerto, después trató diferente con el hombre fuera del huerto, después trató diferente después del diluvio, después escogió un pueblo, Dios, que se llamaba Israel, y trató diferente con Israel. Dice que Dios propuso a Jesús para que fuera rey de ellos, y ellos no quisieron. Lo rechazaron, y Jesús dice, yo nací para esto, para ser rey, pero vino a la tierra y dice que no lo quisieron, y fue profetizado en la Biblia que él iba a reinar, y de hecho va a reinar Jesús sobre esta tierra. Vino, dijo, yo soy rey, y le pusieron una corona de espinas en vez de una corona normal, ¿verdad? y no lo aceptaron. Entonces Jesús dijo, yo me voy y regreso a implantar mi reino. Entonces Jesús se fue al cielo a interceder por nosotros, pero va a regresar y va a inaugurar un nuevo tiempo que se le llama el milenio. Y en ese milenio la tierra entera va a ser como ese paraíso, donde la gente va a durar cientos de años. Y dice que la Biblia, pero todavía va a poder haber muerte, ¿verdad? Pero dice la Biblia que la gente ahí, si muere antes de los 100 años, va a ser por maldición. Dice que la gente va a poder durar hasta 1000 años. Después de que pasan los 1000 años, Dios se inaugura otra etapa que se llama la eternidad, y de ahí la gente se vuelve eterno. La razón por la cual la gente no se hizo eterna es porque ninguna persona sobre la tierra ha durado más de 1000 años. Pero en ese tiempo, los que duren 1000 años pasan a la siguiente etapa, que es ser eternos e inmortales. ¿Verdad? Ahora, está un periodo que se llama periodo de la ley, que es el periodo donde Dios trata con el pueblo de Israel y manda a Moisés y le da las piedras, las leyes en unas tablas, que son los 10 mandamientos, ¿verdad? Y luego después viene el Señor Jesús, inaugura otro periodo que estamos viviendo nosotros ahorita, que se le llama periodo de la gracia, y que dice Dios, ya no les voy a dar las leyes mías en tablas de piedra, es decir, en corazones duros de piedra. Ahora se los voy a dar en corazones de carne. Ahora las leyes de nosotros ya no están en piedra, sino que Dios las va a poner dentro de nuestro corazón. Vamos a querer hacer la voluntad de Dios, no porque nuestro corazón esté duro, sino porque vamos a entender el propósito de Dios, y que es mejor obedecerle a Dios que obedecerle al diablo. O sea, ya no nos van a forzar, sino que tú voluntariamente lo vas a hacer, porque sabes que te conviene, que es lo mejor. Y ese periodo se le llama periodo de gracia. Pero el periodo de gracia termina cuando el Señor Jesucristo viene del cielo a la tierra a sojuzgar la tierra. Pero antes, entre la gracia, que es el tiempo que estamos viviendo ahorita, desde que Cristo vino hace 2000 años hasta que venga otra vez, porque Él vino y va a regresar, es un periodo largo que ya lleva 2000 años, ¿verdad? Se va a inaugurar un periodo que se le llama tribulación y gran tribulación, que son 7 años de que la tierra entera, el planeta Tierra, va a padecer toda el apocalipsis. O sea, muerte, escasez, los precios se van a elevar, va a haber cosas horribles y terribles que nunca jamás en la historia se han visto, que es algo terrible, pero que dice Dios, yo he acortado eso para 7 años solamente, porque si no nadie aguantaría, ¿verdad? Pero hay gente que va a sobrevivir y va a pasar de ahí a la otra etapa, y igual que Noé, cuando Noé construye el arca, resulta que viene un diluvio y destruye todo sobre la faz de la tierra. Lo único que queda vivo es lo de que está en el arca, Noé, su esposa, sus hijos, sus nueras y todos los animales. Bajan las aguas y con ese materia prima repoblan toda la tierra otra vez. De ahí venimos todos, de Noé, de los hijos de Noé.
se repobló otra vez la tierra. Igual va a pasar al final. Van a ser 7 años que la tierra va a pasar una tribulación tan grande que nunca ha sucedido en la historia ni lo va a suceder. Ahorita hay terremotos, hay el clima que se vuelve loco por todas partes, pero en ese tiempo va a ser terrible que la gente va a querer morirse y no se va a poder morir. Dice que la muerte va a huir de ellos. A ese periodo se le llama tribulación y gran tribulación, que está dividida en 3 años y medio, 3 años y medio, que forman 7 años. Después de esos 7 años viene el Señor Jesucristo en persona a inaugurar y va a matar al anticristo, porque todo esto de los 7 años va a ser porque va a aparecer un hombre que va a querer hacer un imperio mundial sobre toda la tierra, que va a querer gobernar sobre toda la tierra y se va a creer Dios. ¿Quién es el anticristo? Es un ser humano, pero que es la imitación perfecta de Jesús. La gente va a creer que es Dios mismo. ¿Cuándo va a pasar eso? En estos tiempos, no tarda. Estamos en los últimos días y no tarda en suceder eso. Pero va a aparecer un personaje que va a imponer una sola moneda en todo el mundo, porque la economía que funciona ahora de la moneda y el billete de las tarjetas va a colapsar, ya no va a servir, va a ser obsoleto. Dicen que según le van a poner un chip, ¿no? Muchos dicen que es un chip, pero puede ser que no. O sea, puede ser otra cosa. Algunos decían que tal vez un chip, pero muy probablemente sea otro tipo de tecnología. No sabemos, ¿verdad? Pero bueno. Después viene el Señor Jesucristo, inaugura el milenio y ahí la tierra se convierte en ese paraíso ya general para todo. Y dice la Biblia que el niño va a comer paja juntamente con el león. Perdón, la serpiente va a comer, ¿cómo dice? Sí, o sea, los animales ya no van a ser carnívoros, pues, en ese periodo. Ni la serpiente, dice que el niño va a jugar con la serpiente, ¿verdad? Entonces las serpientes ya no van a tener veneno, ya no van a ser domesticables, van a ser dóciles. Ahorita usted se acerca a un león y lo ataca, pero en ese tiempo no. O sea, Cristo vino para ser rey, no lo dejaron. Si Cristo reinara, ya estuviéramos en ese lugar. Pero como no lo quisieron, cuando Jesús murió en la cruz, antes de morir en la cruz, le dijeron a Herodes, Herodes dijo, ustedes tienen la costumbre de que le suelte a Barrabás, a un ladrón o a otro, ¿verdad? A un criminal o a otro, en este tiempo, dijo. Entonces, ¿a quién quieren que le suelte? ¿A Jesús que es inocente o a este? Y dijeron, danos a Barrabás, a Barrabás. Entonces dijo yo me lavo las manos, que la sangre de él sea contra ustedes. Entonces resulta que la gente quiso a Barrabás y por eso ahora la tierra está llena de barrabasitos. Porque no quisieron a Cristo. Si hubieran querido a Cristo, la tierra estuviera llena de Cristos. O sea, de hijos de Dios, de gente parecida a Jesús. O sea, la tierra estaría llena y tendríamos paz. Pero ¿por qué hay tanta violencia? Anoche mataron 2 aquí en el Vasco de Quiroga y cada ratito matan en este bulevar, ¿verdad? El mismo día, a la misma hora, apareció uno de este lado del Vicente Valtierra y otro de aquel lado. Ayer. Entonces hay mucha violencia. ¿Pero por qué? Por esto, ¿verdad? Pero nos estamos desviando del tema, de la lepra. Pero Dios nos va a transformar este cuerpo, nos lo va a hacer inmortal, porque Él prometió que iba a venir hasta la restauración de todas las cosas y restaurar completamente el planeta Tierra y restaurarnos a nosotros. Pero dice la Biblia que Él vino para deshacer las obras del diablo. El diablo vino para robar, matar y destruir. Robar nuestra inocencia, matar nuestros sueños, destruir nuestras ilusiones. Pero Cristo vino a dar vida y vida en abundancia, para que tengamos vida abundante, porque una persona puede tener vida, hablo espiritualmente, pero por ejemplo puede estar una persona vegetal, en cama, está viva, pero sin pies, sin manos, sin poderse mover, sin poderse caminar, depender de los demás, eso es vida. Pero Dios nos llamó a tener vida y vida en abundancia, no solamente vida. Dios quiere darte a ti vida y vida en abundancia, no solamente vida, ¿verdad? Y va a empezar ese proceso de restauración, Dios, ¿verdad? Entonces, porque ese es el tema. De la restauración lleva etapas, pero va a culminar la restauración en nosotros
hasta que nuestros cuerpos sean transformados. Y la misma Biblia dice que la creación gime hasta que sean manifestados los hijos de Dios. O sea, la manifestación es cuando los hijos de Dios sean transformados en inmortales. Entonces la gente se va a sorprender y la misma economía va a ser cambiada. Así como cuando Adán y Eva estaban dentro del huerto, había una economía, un sistema, un ambiente diseñado para que ellos vivieran eternamente. Pero cuando pecan, lo que estaba, el mundo alrededor de ellos fue cambiado. Los animales se hicieron violentos, los árboles dieron espinas, ¿verdad? Porque antes no había espinas. Pero va a pasar lo inverso cuando Dios restaure todas las cosas. Cuando Dios restaure todas las cosas, va a ser exactamente todo lo contrario. Los animales van a ser domesticables, va a haber paz, va a haber, pues va a ser un paraíso, pero todavía no va a ser la eternidad ahí. La eternidad es hasta que la gente pase después de 1000 años, se inaugura lo que es la eternidad, con cuerpo. Porque cuando el Señor Jesucristo resucitó, le dijo a Tomás, decía que no creía, y el Señor Jesucristo se le apareció en persona. Nada de que lo soñé, lo imaginé, lo soñé, porque Jesús está vivo. Le dijo, Tomás, mete los dedos para que veas que un espíritu, porque creían que era un espíritu no tiene carne y hueso como ves que yo tengo. O sea, el Señor Jesús cuando resucitó tenía carne y huesos, lo que no tenía era sangre. Y nosotros cuando Dios nos resucite va a ser un cuerpo, pero un cuerpo que pueda atravesar los sólidos, un cuerpo que pueda vencer la gravedad. O sea, algo como que parece de fantasía, pareciera mejor que las películas de las guerras de las galaxias, esas cosas. Pero esto es real, porque el Señor Jesucristo resucitó y es real. Pero Él quiere primero limpiarte a ti de tu lepra. Es lo primero. Después va a empezar un proceso. ¿Cómo te limpia la lepra? Perdonándote tus pecados. Diciéndole tú al Señor Jesús, Señor, entra a mi vida, entra a mi corazón, perdona mis pecados. Vamos a ponernos de pie, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hacer una oración. Va a repetir usted conmigo. Señor Jesús, te pido que entres a mi vida, entres a mi corazón, que perdones todos mis pecados y que me tomes como hijo. Que tú me guíes, que tú me enseñes, que no me sueltes de tu mano. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén.